A un día más de capacitación en taquigrafía parlamentaria. En esta oportunidad vamos a dar continuidad a las actividades sobre verbos que habíamos iniciado en la clase virtual, afianzando un poquito lo que son los verbos irregulares. Vamos a iniciar hoy con la actividad número 5, cuya consigna dice: coloca los verbos que están indicados entre paréntesis en la forma correcta del presente del indicativo. Si alguno de ustedes se anima a la primera oración, completar la primera oración, así le damos dinamismo a nuestra clase de hoy. Buen día. Buen día. Buen día. Digo, Lo siento. Sí, lo sí. siento, pero no puedo ir al cine. Muy bien, perfecto. Muy bien. Fíjense qué pasa ahí con el verbo sentir, que es el primer verbo que tuvimos que conjugar en el presente del indicativo. Si estamos hablando de verbos irregulares, recuerden ustedes que los verbos irregulares son aquellos que se alejan de la tradicional conjugación o el paradigma de la conjugación de los verbos modelos, amar, temer, partir, donde no hay variación al pasarlos por todos los tiempos y los modos. No sufre variación ni en la raíz ni en la desinencia. A ver, ¿qué les parece a ustedes con respecto al verbo sentir? Dice, lo siento. ¿Qué sucede? ¿Qué variación observan ustedes que se da en ese verbo sentir? ¿Qué les parece? Sin temor, expresen, así vamos aprendiendo. Hay una variación en la raíz del verbo. La desinencia. ¿Qué parte sería en el verbo sentir? La raíz sería sent, ¿no es cierto? Y ahí cuando lo conjugamos tenemos lo siento. Muy bien es lo que están diciendo ustedes. ¿Qué les parece? ¿En la raíz o en la desinencia es la variación? Desinencia. Muy bien. En la variación de cómo cambia la forma, de la raíz se mantiene entre muchas comillas, porque lo que le está preguntando la profe es eso. Cambia la desinencia, no es que no cambie, porque tengo sentir, hace siento, pero sen es la raíz, ¿cierto? Y paso a tener sient, ¿cierto? Sí. Entonces, también cambia la raíz, ¿no? Sí. Por eso, claro. Claro, muy bien. Bien. Y después, pero no puedo, ¿qué pasa ahí también? También cambia También la cambia. raíz. Excelente. ¿Y qué observan? ¿Qué cambio ustedes observan? Tenemos una vocal y después, ¿qué pasa al conjugar? Son contenidos que por ahí ya habíamos dado en clases anteriores, que nos había dicho también, nos había explicado ya eso la profe Luz. ¿Le suena algo de diptongación o diptongo? ¿Le suena? ¿O no se acuerdan? Fíjense que al decir yo sentir, siento, poder, puedo. Ahí hay un cambio, se produce una diptongación al conjugar esos verbos. A ver quién continúa con la segunda oración. A ver quién se anima. Buen día. Cuando viene, ¿Ya?
Cuando viene mi abuela, siempre me Siempre trae trae. galletas de chocolate. Muy bien, perfecto. Bien, 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 bien. Bien, muy bien, Iris. Lourdes, ¿no querés decir la otra? Yo, buen día, profesora. Buen día. Yo pongo las flores en la ventana. Yo pongo. Muy Muy bien. bien. ¿Y qué pasa ahí con ese pongo? ¿Qué pasó? Cambió la desinencia. En realidad, si uno se da cuenta, la raíz es pon, ¿cierto? Sí, Y yo sé que es como el verbo modelo, temer, poner es como temer, y es yo temo. La desinencia es la O, sí, se mantuvo también. Lo que hay es un agregado entre sí. raíz y desinencia. Fíjate que entre la raíz y la desinencia se agregó una La G. G. Perfecto, muy bien. Entonces hay un agregado ahí. Es una irregularidad que se llama epéntesis, que yo lo había nombrado una vez, que no hace falta que le vean ese nombre mientras ustedes se dan cuenta que se agrega algo. Laura, que nos habla en el chat, no puede ser puse porque puse está en pretérito, está en pasado y En la justamente en la consigna. consigna vemos que tenemos que poner en presente, ¿sí? A ver, en la próxima oración, Graciela nos dice, tú quieres venir Profe, con... Sí, disculpe, entonces en pongo la raíz es P-O-N-G y la O sería mi desinencia. Se agrega la G. Mm, y no es en la desinencia, sino que es entre raíz y Y desinencia, es en el medio. Ah, está. Para orientarse, ustedes tienen que ver, comparar con el verbo modelo, que es lo que decía recién la profe Luz. En el verbo modelo, nosotros tenemos que la raíz, perdón, la desinencia termina en O. Acá tenemos pon, se incorpora la G y la desinencia O. Tienen que pensar ustedes que hay diferentes cambios en las conjugaciones de estos verbos irregulares. Algunos diptongan, algunos agregan, como en este caso, consonantes. En algunos casos no reemplazan la consonante, sino que agregan otra y cambia el sonido. Ya vamos a ir viendo en el transcurso de estos ejercicios como algunos, como en el caso de la C, tiene un sonido fuerte y agregan una Z. En otros casos reemplazan la G por la J. Se aleja un poco de lo que es la tradicional conjugación de los verbos regulares, en los que siempre la desinencia va a mantener a la desinencia del verbo en infinitivo y van cambiando sin sufrir modificaciones del verbo modelo. ¿Sí? Eso tienen que ir observando. Y hay tiempos en los que se da y se repite la irregularidad. Por ejemplo, si tenemos la irregularidad en el presente del indicativo, es seguro que va a estar también en la del presente del subjuntivo y en el imperativo. Son como reglas Reglitas. o como decía Luz, Como reglitas. como reglitas, claro, que nos ayudan a no tener que hacer la conjugación del verbo irregular en todos los tiempos. Puede darse que también en los presentes sea regular, pero después, por ejemplo, en el pretérito perfecto del indicativo sea irregular, en el pretérito imperfecto del subjuntivo sea irregular. O sea, hay como grupos de tiempos verbales en los que vamos a encontrar esa irregularidad. Lo mismo pasa con el futuro del indicativo. Si es irregular en el futuro del indicativo, vamos a encontrar esa irregularidad también en el condicional. ¿Sí? No sé si ayuda esta explicación que les doy, pero cuando se aparta de las desinencias de los verbos modelo y cambia la raíz del verbo que estamos conjugando, ese verbo es irregular. Y la irregularidad consiste en, como les decía recién, o en diptongar, o en agregar consonantes, ¿sí?
tanto en la raíz como en la desinencia, o solamente en la raíz o solamente en la desinencia. ¿Sí? Bien. La otra oración, ¿quién se anima? Graciela nos dice en el chat, ¿tú quieres venir conmigo al teatro? Muy bien. Buenísimo. Con pregunta. Ahí fíjense que, ¿qué pasó? Es el verbo en infinitivo, es querer, y al conjugarlo nos queda, ¿tú quieres venir conmigo al teatro? ¿Mm? Una cosita, chicos, como vemos en las clases presenciales, es súper, súper, súper importante el tema de la ortografía. Empiecen a ponerle tilde a las cosas, ¿sí? Si la palabra lleva tilde, es necesario y obligatorio que nosotros lo pongamos, ¿sí? Por favor, eso atiendan. Laura nos dice, claro, la consigna dice lo del presente del indicativo. Muy bien, muy bien. Bien, Bien, vamos seguimos con entonces. la otra. Y la respuesta de a esta pregunta, ¿cómo sería? ¿Quién se anima? Sí, claro, quiero ir contigo. Muy bien, Perfecto. muy bien. Bien. Y ahí ¿a qué aparece? Si E de la raíz, sí, esa E de querer, de la primera E de quer, cambia a ser kie. ¿Cómo se llama eso? Cuando una vocal pasa a ser dos vocales. Diptongo. Diptongo, muy bien, Ethel, diptongo. Entonces tenemos una diptongación, ¿sí? Se diptonga, muy bien. A ver, en esta siguiente va a aparecer uno de los ejemplos que yo les decía hoy, uno de los casos de los que hablaba yo. ¿Quién se anima con la siguiente oración? ¿No le dio? Ahora no le doy. Perfecto. No ¿Qué le- pasa ahí? Fíjense que el perdón. infinitivo es dar, y ¿qué aparece? Diptongo. Sí, diptongo también. Se agrega una Oh, consonante. sí. Se agrega una consonante. Ahora no le doy, ¿sí? 20 dólares a mi amiga porque no tengo. No tengo. Muy bien. ¿Y ahí qué pasa en tener? ¿Qué pasa también al conjugar el verbo tener en presente? También cambia. Se agrega la Cambia. Se G. agrega La un... G. Se agrega la G. Le agrego una Perfecto. G. Muy bien. ¿Se van dando cuenta, chicos, cómo es el tema? En la siguiente oración, a ver quién se anima. Ellos siempre Ellos siempre consiguen consiguen lo que lo que quieren. quieren. Muy bien. ¿Qué pasa ahí? A ver. Conseguir, ellos siempre consiguen lo que quieren. En consiguen se agrega una consonante, lo que quieren, diptongo. Se Fíjense, convierte en diptongo. con respecto a quieren, sí. Y con respecto a conseguir, ¿qué pasa ahí? Se La agrega, Se desinencia agrega, cambia. se cambia una se consonante. cambia. R La por E por N. la I. ¿Sí? ¿Cómo Bien. se llama, profe, cuando cambia? ¿Cuál es la palabra? ¿Cómo se llama cuando cambia o se agrega una No, y en esta letra? condición es simplemente la irregularidad, en este caso, Cambio de vocal. cambio de Cambio vocal. vocal. La E por la I. Y en el otro caso de querer, hay un diptongo. Una Cambia la diptongación. vocal por un diptongo. Sí. ¿Sí? Bien, no sé si querés pasar al punto 6, así dinamizamos un poquito más. Bien, vamos al punto 6 entonces, sí. Hay que subrayar los verbos que son irregulares en las formas conjugadas en las siguientes oraciones, ¿sí? Atiendan porque dice de las formas conjugadas, ¿sí? Todos esperábamos que los cachorros de su perra nazcan con vida. Muy bien. ¿Cuántos verbos tenemos ahí? 2. 2. 2, muy bien. ¿Cuáles son? Esperábamos Esperábamos que que nazcan. nazcan. Muy bien, esperábamos y nazcan. Perfecto. ¿Y los dos son irregulares o cuál es irregular? Los dos.
No, nazcan. Sí. Bien, vamos a uno. A ver, Ethel, ¿vos decís que son los dos? Y esperábamos, Ajá, y sí, esperar es el verbo. esperar. Al conjugar, esperábamos. ¿Se agrega o no? Vamos. Tenés que fijarte cómo es su modelo, cómo es amar. Amábamos. Ah, sí. Amábamos. De Amaba, amar. como amar, claro. Y Amaba. esperar es, Pero, profe, el mos ahí no se agrega, ¿no sería ahí? pero se agrega pero por desinencia, no por irregularidad, ¿sí? Ah, Las desinencias sí se agregan, ah, cambian las desinencias, ¿sí? Una cosa es la desinencia por ah. conjugación, que es la desinencia igual que amar, y otra cosa es que se agregue, como en el caso de tengo, por ejemplo, ¿no? Porque ahí yo tengo, tener, la raíz es ten, y después tengo una O que es igual a la de temo, de temer, ¿sí? Temer es mi verbo modelo y yo me fijo y tiene la misma. Entonces yo que tengo entre ten y esa O, entre esa raíz y esa desinencia aparece una G, por eso se agrega. Pero acá es el cambio nada más de la desinencia de la conjugación y que es idéntica a la de amar, es amábamos. Entonces, esperábamos, ¿es irregular o no es irregular? No, 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 No es no es se le irregular. agrega. No, se le agrega nomás. Sí. Muy bien, lo que es propio del verbo, ¿sí? Sí. Abam. Muy bien. Muy bien, ¿y qué pasa con nazcan? Verbo nacer. Para mí es irregular por eso, porque nacer, nazcan, cambia la desinencia. Nacer, vos tenés en realidad nacer, nazcan. ¿Qué pasa? Cambia, no hay un cambio de desinencia real, lo que hay es un agregado, ¿sí? Mm, Porque sí, vos la tenés, Z. no, fíjate que es una cuestión ortográfica, el sonido es el mismo. Fíjate que es nacer, nazcan. El sonido es el mismo, ¿cierto? O Cambia sea, la grafía. tienen la misma raíz. Es la misma raíz. Aunque cambie ortográficamente, el sonido es el mismo. Mm. La raíz se mantiene en sonoridad. Lo que cambia es la cuestión ortográfica, ¿sí? Por la Z. Pero ¿qué es lo que se agrega? Nazcan, nacer, es como temer. Temer como hace en este tiempo. Teman, ¿sí? Terminación an, desinencia an. Es el mismo acá, nazcan. ¿Y qué es lo que se agrega? Ese sonido, ¿sí? Ese sonido es el que se agrega. Y un agregado se llama epéntesis, ¿no? Entonces, este agregado es lo que lo hace irregular, pero no es la Z, que al principio queremos creer que es la Z, porque no, vemos nacer y acá vemos nazcan, y decimos, sí, la C se repite, pero la C es la que cambia realmente. El sonido pasa a ser sonido, ¿sí? Y ese sonido se mantiene todavía en Z. Lo que aparece nuevo es el sonido de la K, ¿sí? Fíjense que nosotros sabemos por la práctica y por cómo escribimos y cómo pronunciamos y el sonido que emiten, como dice la profe Luz, las C tienen sonidos diferentes con la E y con la I. Y varían sus sonidos como más fuerte con la A, la O y la U, que es lo que le dice la profe Luz. En nacer es diferente el sonido que adquiere la C, que en este caso, como verbo conjugado, nazcan. Es un sonido fuerte, ¿sí? Bien, en la segunda oración, entiendo que quieras tomar esa decisión a pesar de las dificultades. ¿Cuál les parece a ustedes que es el verbo conjugado? Y si son regulares o irregulares. ¿Sí? Decisión.
Decisión, terminación, ción, ¿qué es? No es verbo. Pero no, Pero ahí no, pero tenemos, no sería de decidir. ahí Claro, tenemos, pero Decidir sería el verbo. decidir es el Claro. verbo y Ah, decisión es el sustantivo, ¿sí? Construir, construcción, producir, producción. Terminación, ción son sustantivos que vienen de un verbo, ¿sí? Y fíjense que acá nos está pidiendo la consigna forma entiendo. conjugada. Exactamente, ahí entiendo. tenemos Y quieras. quieras tomar también, porque Muy Pero bien. tomar, de querer y de tomar, digamos. pero Bien. tomar no está conjugado ahí. Tomar no está conjugado. Muy bien. Muy bien. ¿Qué pasa ahí con el verbo entender? En este caso hace Sí. referencia a la primera persona del singular. ¿Qué pasa ahí cuando lo conjugo? Produce el diptongo. Sí, Se por eso hay el un diptongo. Excelente. El diptongo. Y con el verbo ahí en que quieras, ¿cuál sería el infinitivo de quieras? Querer. Querer. Muy Querer, bien. una cosita, Miguel, vos estás marcando ahí querer, pero está mal cortada la raíz y la desinencia, ¿sí? Querer, la raíz es hasta quer, la desinencia es ¿sí? Conjugada. Fíjense que las terminaciones siempre van a ser ar, ir, ¿sí? ¿Está Miguel? Bien, muy bien. Entonces, quieras, también, ¿qué tiene? Es igual que entiendo. Diptongo. Diptongo. Muy bien. ¿Está? Y fíjense que ahí tomar está en infinitivo, ¿sí? Y la terminación de tomar, ¿cuál sería? De ese verbo en infinitivo. Ar, Muy bien, perfecto. Pasamos a la otra. En la mañana de aquel domingo, Andrés jugó un excelente partido. ¿Cuál sería el verbo conjugado? Jugó. 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 Muy bien. Ahora, ¿jugó es irregular o es regular? Como verbo, ¿eh? Si lo conjugamos al verbo jugar. Regular sería. Es regular. Por eso, ju Sí. es raíz, ¿cierto? Y No, porque terminación o, si era irregular sería jugar. podría ser Entiendo cualquier así. cosa así como irregular, pero es regular porque es igual al verbo modelo amar. Él amó. Ahí está esa desinencia de amó, Sí. está en jugó. ¿Sí? Está Bien. bien, es regular. Vamos a la siguiente. Dice, es necesario que huela su aroma para que pueda decidir si compra o no ese perfume. Huela. Huela y Pue- decidir. Decidir. Mueda. Pueda. Pueda. Huela. Pueda. Huela y Pueda. pueda. ¿Y Y qué de compra. Y compra. Compra también. también, sí, Como verbo conjugado, sí. como verbo Ahora, conjugado bien. Ahora, ¿cuáles esos son? verbos, ¿cuáles son irregulares? Porque la consigna dice subraya los verbos irregulares, que es la tarea que van a hacer ustedes después. Huela. Pueda. Huela. 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 pueda. Muy bien, excelente. ¿Y Pueda. cuál más? Hay uno más. Compra. Compra es como mantiene raíz y mantiene Sí. desinencia porque es como ama. ¿Sí? Bien, huela y cuál otro. Pueda. De poder. Muy bien, excelente. Seguimos con la siguiente. Juan nos comentó. Señora, Sí. espera, ¿y decidir no sería? O sea, perdón, a lo mejor yo Nos estoy está entendiendo mal. pidiendo, no se olviden ustedes que nos tenemos que ceñir a las consignas, ¿sí? Formas Bueno. conjugadas, y ahí está en Bien. ¿sí? Yo no sé si di ya el ejemplo entre tantas clases, en una oportunidad, en un taller que teníamos, yo, estando como alumno, nos dan 2 páginas donde teníamos que seguir al pie de la letra las consignas que nos iban planteando.
Uno, al leer la consigna número 1, número 2, ya empieza a desarrollar, agarra la virome y empieza a hacer todas las actividades. Y bueno, llegas a la consigna número 10, termina el tiempo y entregas tu hoja, o pues se hizo la puesta en común del trabajo, y habíamos descubierto que ya en la consigna número 1 decía, lea atentamente la siguiente consigna y no escriba, no responda nada hasta el final. ¿Qué quiero significar con esto? Que por ahí es importantísimo el hecho de ceñirnos a lo que nos piden el punto. Porque en el caso del ejemplo que yo le estoy dando, en la consigna, si uno se ponía a desarrollar hasta el punto 10, en realidad no tenía que escribir absolutamente nada, porque era una trampita que nos quería hacer notar que muchas veces nos adelantamos y respondemos cosas que no están escritas, digamos, que nos sirva esto, porque después en la puntuación de los integradores, estas cosas pueden hacernos bajar el puntaje porque no tomamos en cuenta lo que nos pide y vamos desarrollando, y a lo mejor son dos cositas que tenemos que tachar o subrayar nada más, que sirvan a Claro, modo de por ejemplo. ejemplo, acá les dice subraya. Una cosa es subrayar, otra cosa es hacer un círculo. O resaltar, no es lo mismo. O resaltar todos los verbos, y en realidad lo que nos pide acá nada más que el verbo que está conjugado en esas oraciones, ¿sí? Es simplemente a modo de aprender esas cuestiones tan simples, ¿sí? Que a lo mejor perdemos tiempo y se nos va el tiempo del examen y en realidad era nada más que dos cositas. Bien, a ver, en la siguiente dice, Juan nos comentó que leyó un libro de fantasía paranormal y que le pareció estupendo. Bien, Vilma, sí, tenés razón, leyó es el verbo irregular, el conjugado que es irregular, porque pareció es regular y comentó también es regular. Bien, leyó cambia, muy bien, leer, ahí aparece una z, ¿sí? Un agregado. Y después en la próxima dice, los hijos de mi tía estaban esperando que su madre traiga las galletas. ¿Cuántos son los conjugados ahí? Estaban, esperando. Conjugados estaban, esperando traiga, y traiga. Traiga. Muy bien. Estaban y traiga. Bien. ¿Qué pasa con esos verbos? ¿Cómo son? Traiga sería el irregular. Traiga es irregular, muy bien, porque yo tengo el verbo traer, esa G aparece ahí agregada, ¿no? No tendría que ser así. Aparte también tengo traer, y acá tengo traiga, hay un cambio ahí. ¿Y qué pasa con estaban? ¿Es regular o irregular? regular, 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 muy bien, regular, muy bien, muy bien. igual que esperando. Claro, pero esperando no está conjugado, ¿sí? Acuérdense que esperando, terminación ando, es gerundio, son formas no conjugadas, ¿sí? Muy importante eso. Antes, en otra época, le decían verboides, ¿no? Hoy en día los conocemos como formas no personales. ¿Por qué formas no personales? Porque no están conjugadas en las personas gramaticales que son yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos, ¿sí? Esperando nunca tiene una persona, ¿sí? No es un yo, no es un tú, no es un él. Bien, entonces vamos a la siguiente. Probablemente mi hijo querrá una consola de videojuegos como regalo de cumpleaños. Querrá sería el Querrá. verbo irregular. Sí, qué raro. Muy bien. Muy bien. Porque viene de qué verbo? De De querer. querer. Querer, 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 muy bien. Y si yo me fijo el verbo querer es como temer, ¿no? Temer, ¿cómo hace? Mi hijo temerá, por ejemplo, ¿no? Y acá tengo, en vez de esa terminación, era, tengo ra, ¿sí? Hay algo que falta ahí, hay algo que no es igual, ¿sí? Me doy cuenta, por lo que debería tener y no tengo. Si fuese regular, debería ser quererá. Si fuese regular, debería ser quererá.
pero nosotros no tenemos quererá, tenemos querrá. Para ahí cuando los chicos están empezando a aprender o nosotros nos apuramos y hablamos rápido, también Tendemos. decimos mal, ¿sí? Podemos llegar a decir quererá en vez de querrá, ¿sí? Bien, vamos a la próxima consigna, ¿sí? Al punto 7. Muy bien, acá tenemos que leer un texto y debemos subrayar las formas conjugadas que aparecen en él y agruparlas según sean regulares o irregulares, ¿sí? Por favor, queremos quien se anime que lea el texto, después lo analizamos, pero queremos por favor que alguien se anime a leer el texto. ¿Leo, profe? Bueno. Ah, bueno. Yo, profe. Bien, bien, bien. Ethel, te escuchamos, ¿sí? Sí. Las mejores semillas. Un empresario agricultor de poco estudio participaba todos los años en la principal feria de agricultura de su ciudad. Lo más extraordinario es que él siempre ganaba año tras año el trofeo, maíz del año. Entraba con su maíz a la feria y salía con la faja azul cubriendo su pecho. Su maíz era cada vez mejor. En una ocasión de esas, un reportero de televisión abordó al agricultor después de la tradicional colocación de la faja de campeón. Él quedó muy intrigado con la revelación del agricultor, de cómo acostumbraba cultivar su calificado y valioso producto. El reportero descubrió que el agricultor compartía buena parte de las mejores semillas de su plantación de maíz con sus vecinos. ¿Cómo puede usted compartir sus mejores semillas con sus vecinos cuando ellos están compitiendo directamente con usted? El agricultor respondió: usted no sabe, es simple. El viento recoge el polen del maíz maduro y lo lleva de campo en campo. Si mis vecinos cultivaran maíz inferior al mío, la polinización degradaría continuamente la calidad de mi maíz. Si yo quiero cultivar maíz bueno, tengo que ayudarlos a cultivar el mejor maíz, cediendo a ellos las mejores semillas. Muy bien, buenísimo. Fíjense aquí, la consigna dice, también subraya las formas conjugadas del texto y agrúpalas en infinitivo según sean regulares o irregulares. Vamos al primer párrafo. ¿Quién se anima a analizar y encontrar entonces las formas conjugadas del verbo y agruparlas según sean regulares o irregulares? En el primer renglón, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cuál sería el verbo conjugado? Participaba. Participaba. Muy bien. ¿Regular o irregular? Regular. 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 Muy bien. Su infinitivo sería Participar. participar. Buenísimo. De ese modo vamos a ir desarrollando esta actividad, encontrando los verbos conjugados y designando si son regulares o irregulares. Bien. Edgardo, ¿te animás a hacer este párrafo? En lo que sigue, Sí. a partir de lo más extraordinario, Sí, por favor. lo más extraordinario es que él siempre ganaba. Ahí ya tenemos un verbo, ganaba. Antes de ganaba tenés un verbo. Es. Es, muy bien. Es del irregular verbo o regular. ser. ¿Irregular? Irregular. Irregular. Muy bien, sumamente irregular, ¿no? Porque ser tenemos Ya. es sumamente irregular. Muy bien. Entonces, Su infinitivo sería ser. El Ser. verbo ser. Ser. perfecto. Sigo. Ganaba, que ya mencionaste.
¿Regular o irregular? Ganar, viene de ganar, regular. Bien. Regular, muy bien. Año Después tras seguimos. año el trofeo, Trofeo maíz que del es año. Año tras año el trofeo. ¿Trofeo sustantivo o no? trofeo. No es verbo, sí. Ah, bien. No es verbo. Bien, después. Maíz del año. Entraba, ahí tenemos otro, con su maíz de entrar, digamos, regular, Regular, muy Bien. bien. a la feria y salía, salir, regular también, con la faja azul, recubriendo, del verbo recubrir, regular. No, recubriendo no es ni Pero, regular ni claro. regular porque Perdón, es endo, termina endo, perdón, no es, bien, muy bien. terminación endo, no es. Su maíz era cada vez, era, Muy Muy bien. bien. del verbo ser también viene, así que cada Bien. vez mejor. Irregular. Bien. Regular. ¿Quién se anima Regular. al siguiente párrafo? Muy bien, Edgardo, muy bien. Antonella, ¿te animás a hacer el segundo párrafo? En una ocasión de esas, un reportero de televisión abordó, puede ser el verbo, Bien, muy bien. Regular o irregular. regular, Regular, muy bien. al agricultor después de la tradicional colocación de la faja del campeón. Colocación no, ¿eh? No, colocación no. Viene de un verbo que es colocar, pero es un sustantivo. Ok. Él quedó muy intrigado con la revelación del agricultor, de cómo acostumbraba a cultivar, el verbo, regular, Pero cultivar está en infinitivo. Un verbo conjugado. Antes. Tenés dos verbos Acostumbraba. conjugados antes de cultivar. Acostumbraba. Quedó. Quedó. Él quedó, Quedó es el primero que viene de quedar, ¿sí? Regular o irregular. regular, Regular. Regular, muy bien. ¿Y el otro verbo? Acostumbraba. Acostumbraba, muy bien. ¿Regular o irregular? Regular. 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 Muy bien. Seguimos entonces, Antonella. no sé dónde me quedé. Su Acostumbraba a calificado y cultivar su... su calificado y valioso producto. Bien. El reportero descubrió que el agricultor compartía buena parte de las mejores semillas de su plantación de maíz con sus vecinos. Bien. Descubrió Bien. que es regular, Bien. Descubrir, sí, regular. ¿Cuál otro verbo tenemos ahí? compartía, Compartir. Muy bien. ¿Regular o irregular? regular, Regular. Muy bien, Antonella. Muy bien, Muy muy bien. bien. El siguiente párrafo se animan. ¿Te animás, Lourdes? Sí, profe. Quedó el reportero descubrió. No, eso ya leyó. Ese ya lo dijo. Sí. ¿Cómo? Víctor. ¿Cómo puede usted compartir sus mejores semillas con sus Sí. vecinos cuando ellos están compartiendo directamente con usted? Esas. Bien. Compartir, Compartir es verbo no conjugado. están, Están es verbo, sí. Regular o irregular. regular, Es regular. Estar, aman, sí. Fíjate ¿Puede? al inicio. Exactamente. Puede. Puede. puede, Puede. ¿Qué Irregular. pasa ahí con puede? Irregular. es irregular, Irregular. Muy bien. ¿Qué encontramos ahí en esa palabra puede?
¿Qué pasó El ahí? diptongo. Un diptongo. Está muy bien. ¿Quién se anima con el último párrafo? A ver. Rosa, ¿te animás? Sí, profe. Bien, mi amor. Empezamos entonces, ¿sí? Usted no sabe. No quedó ahí esa El parte. agricultor respondió. El agricultor respondió. Usted no sabe. Es simple. El viento recoge el polen del maíz maduro y lo lleva de campo en campo. Si mis vecinos cultivaran maíz inferior al mío, la polinización degradaría continuamente la calidad de mi maíz. Si yo quiero cultivar maíz bueno, tengo que ayudarlos a cultivar el mejor maíz, cediendo a ellos las mejores semillas. Perfecto. Vamos con el primer verbo. ¿Cuál es? ¿Sabe? ¿Sabe? El primero es respondió, sí, que está como ahí en un párrafo muy chiquitito. Respondió. ¿sí? Responder, Respondió. tiene que responder. ¿Regular o irregular? Regular. Regular. Regular, muy bien, muy bien. Después, si el que dijiste, si es lo que sabe. ¿Sabe Sabe. regular o irregular? Regular. Regular, muy bien. Después, Es simple. El viento recoge. Recoge. Recoge de antes de recoger. recoge, Es simple, es es irregular. irregular, muy bien. Recoge, Recoge. Irregular. perdón, no escuché bien. ¿Regular o irregular? Regular. 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 Bien, recoger, sí. Regular. Me recoge bien, es regular, muy bien. Después, Lleva. Lleva. lleva, muy bien. Regular o irregular. Regular. Llevar. ¿Alguien tiene habilitado? Cultivaran. Cultivaran, No muy sería, bien. ¿no? Lleva es regular, muy bien. Y cultivaran, Sí. Cultivaran. Es irregular. irregular o regular. 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 El cultivar. Muy bien, regular. Muy bien. Cultivar. Después, En esa misma oración tenemos otro verbo. Degradaría. Degradaría. Degradaría, excelente. Degradaría. Degradar. Degradar, muy Degradar. bien. ¿Qué les parece? ¿Regular o irregular? Sí, yo. Regular. Regular. Regular, muy bien. La otra oración, Si yo quiero. 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 bien. ¿Qué pasa ahí? ¿Regular o irregular? Irregular. Irregular, perfecto. Irregular. Bien. Después, Quiero. Cultivar no está conjugado, ¿sería? sí, en esa oración, si yo quiero Tengo. cultivar, muy bien, mi maíz bueno, tengo, ¿qué les parece ahí? Irregular. Irregular. Fíjense que aparece la G. ¿Mm? Incorpora una G, una consonante. Después, Ayudarlos. Ayudarlos. muy bien, ayudarlos. ¿Qué le parece? ¿Qué les parece ahí el verbo ayudar? Regular. Regular. Es, de repente no escuchamos bien, chicos, por eso reiteramos, no es porque lo digan mal, sino Regular. que Regular. es regular. Regular. Muy bien. Bien, ¿se dan Regular. cuenta cómo vamos descubriendo esa diferencia entre los verbos regulares, que son los que se ciñen a tener las mismas desinencias que el verbo modelo? Eso yo noto que les cuesta un poquito. Fíjense, por ahí de repente ármense un machetito con la conjugación o googleen, miren simplemente la conjugación tradicional de los verbos modelos, que son amar, que es la primera conjugación, los del verbo temer,
segunda conjugación y los del verbo partir, y se van a dar cuenta lo que nosotros le decimos con la profe Luz, que cambia totalmente el modo de conjugar el verbo que estamos proponiendo nosotros como verbo irregular y el verbo modelo, ¿sí? Bien, en el puntito número 8 dice... No nos queda tiempo para el 8 porque van a ser menos Sí. 5, pero sí queremos que vean un poquito lo que está pasando en el punto 8, que dice: ¿qué alteraciones sufren los siguientes verbos al ser conjugados en la primera persona del presente del modo indicativo? ¿Cuál es la primera persona del presente del modo indicativo del verbo ir? Voy. Yo voy. Voy, fíjense lo irregular que es voy, ¿no? O sea, apareció una B corta y yo no tenía nada de eso. Esos son los verbos que nosotros siempre les hablamos que son súper irregulares, como el verbo ser, que hace, por ejemplo, fui. ¿Cómo yo obtuve un verbo fui de un infinitivo ser? Es sumamente irregular, muy irregular. Cambian totalmente, ¿sí? Cambian Sí. totalmente, tanto el verbo ir como hay otro, creo que es el de abajo, el último que pusimos con la profe Luz, que es el verbo, no sé, no, pensé que estaba el verbo ser. Bueno, el verbo ir y ser cambia totalmente. Y después en las propuestas de verbos que pusimos, ahí se da la incorporación de la Z, el cambio de la G por la J, el sonido fuerte de la C, la incorporación de la Z, y queda la misma, la letra C, la diptongación, como en el caso de dormir, en el presente del indicativo, yo duermo, fíjense que ahí hay un diptongo, en el caso de huir, yo huyo, como aparece la Y, ¿sí? En este punto 8 nos vamos a ir dando cuenta entonces los diferentes modos en que se conjugan estos verbos y que al cambiar ya los debemos agrupar como verbos irregulares, ¿sí? Las actividades son todas iguales, van cambiando la consigna, pero nos orientan a lo mismo. Acá exageradamente pusimos con la profe Luz una cantidad de verbos para que ustedes se den cuenta en qué consiste la irregularidad de estos en particular. Son un montón, pero a todos les pasa lo mismo, ¿sí? Fíjense acá con acrecentar. Si yo lo conjugo en los diferentes grupos donde estos verbos pueden ser irregulares, me voy a dar cuenta que algo sucede con ellos, ¿sí? No sé si le damos la trampita a esa luz o dejamos que ellos lo descubran. Fíjense, si ustedes lo hacen, ya les va a sacar, por ejemplo, acreciento, acierto, aprieto. Ahí ya hay una tendencia, ¿cierto? Y acá en este recuadro nosotros subrayamos dos verbos que son cegar y cegar, que su sonido es similar, pero en el contexto de la oración nos vamos a dar cuenta a qué significado hace referencia. En el caso de cegar, está relacionado a la ceguera, a impedir que uno vea algo, y en el caso de el segundo ejemplo, con ese cegar, es otro significado totalmente distinto, que es el de cortar la hierba, ¿sí? En el punto B dice verbo con una vocal O intermedia, hay, fíjense, una infinidad de verbos acá también, donde en los ejemplos, si tomamos acordar o almorzar, nosotros al conjugar en el presente del indicativo, en el presente del subjuntivo, incluso en el imperativo, nos vamos a dar cuenta que hay una diptongación. Yo digo, yo almuerzo, yo apuesto, yo desapruebo, yo sueño, yo muevo, ¿sí? Yo promuevo. O sea, en cualquiera de estos verbos que ustedes vayan intentando conjugar, se van a dar cuenta que hay una diptongación. Se cambia esa O que en todos aparece y aparece el diptongo UE, ¿sí? Bien, en la otra consigna, que es idéntica, la consigna C, dice, descubre en qué tiempo estos verbos presentan irregularidad y en qué consiste la irregularidad. Y ahí tenemos una infinidad de verbos donde
si los vamos conjugando, nos encontramos con, fíjense, en el caso de nacer. ¿Qué pasa? A ver, ¿quién me dice en este último minutito? ¿Qué pasa con el verbo nacer si yo lo conjugo en el presente del indicativo, por ejemplo? La primera persona. En la primera persona. Yo, ¿cómo sería en el verbo nacer? Si conjugo. Yo nací. Nazco. Yo nazco. Nazco. ¿Y cómo es padecer? Yo Padezco. 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 Muy bien. Fíjense que ahí se nota perfectamente la irregularidad porque aparece, como habíamos dado en uno de los primeros ejemplos, aparece la Z y la C tiene un sonido diferente. Fíjense que en el verbo en infinitivo es nacer. No, ¿sí? no, hay algo que voy a repetir esto. En nacer no se agrega la Z, ¿sí? No se agrega la Z, porque es el mismo sonido que nacer. Ujú. Es nazco. El sonido Lo que suave. claro, el sonido z, ese sonido gigante se lo conoce, pero no importa como el nombre que ustedes le den, pero es este sonido z, no cambia, ¿sí? Nacer, nazco. ¿Qué sonido se agrega? El sonido Fuerte. ¿sí? En co, nazco, ¿sí? Era sonido suave al decir nacer y después cuando lo conjugamos, la C tiene sonido fuerte al estar con la O. Claro, el sonido z no cambia, ¿sí? Permanece. Lo que se agrega es el sonido k, porque el sonido s permanece, ¿sí? Entonces, esa no es la irregularidad. Es una cuestión Pero, ortográfica gracias. nomás, que cambia por C, es, ¿cómo? CZ. ¿Alguien dijo algo? Perdón. Bien, y fíjense que se da en todo. Nazco, embellezco, padezco, Fallezco, fallezco, perezco, ¿sí? todos. Favorezco, todos estos verbos, lucir, luzco, ¿sí? Bien, muy bien. Y así tenemos todos estos. Claro, con el punto D termina que todo este grupo de verbos también sucede lo mismo, ¿sí? Conducir, conduzco, traducir, traduzco, y por ahí van a ver si siguen en otras conjugaciones haciendo el ejercicio, va a aparecer una J, como por ejemplo en traducir, ¿sí? El traduzco, ¿sí? O sea que lo que hace la irregularidad no sería el cambio, sino el sonido más fuerte de la C. En algunos. No. Por ejemplo, el nacer, el nazco, eso que dijo recién usted. Por eso no hay un cambio, hay un agregado. Por eso. Hay un agregado. ¿Pero eso lo hace irregular o no? Ese Sí. sonido fuerte. Sí. Pero no, cuando dice el sonido fuerte la profe, no es que hay un cambio, sino lo que ella dice justamente es que aparece ese sonido, ¿sí? Un sonido que no debería aparecer. ¿Sí? ¿Entienden, chicos? Es todo cambio que se produzca en ese verbo que se aleje de la conjugación del verbo modelo va a determinar que ese verbo sea irregular. ¿Sí? Bien, espero que les haya gustado, que hayan entendido. Siempre manéjense con esos machetitos que nosotros insistimos 1000 veces, así como las profes insisten en el hecho de la práctica de la taquigrafía. Bueno, nosotros insistimos en esos machetitos de guiarnos por la conjugación modelo, amar, temer, partir, porque ayuda a una enormidad. Y ese ejercicio hace también que sepamos que no solo tenemos el presente del indicativo, sino que hay muchos tiempos y que por ahí no los nombramos como el pluscuamperfecto y el condicional y otros nombres que es importante que se vayan incorporando a nuestro vocabulario diario, sobre todo en el área de gramática. ¿Sí? Muy bien. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Chau.